Bienvenidos colegas, mi nombre es Marina Mateu y soy la responsable de contenidos de este último módulo del postítulo en Enseñanza de las Ciencias, que es el seminario final. Además de darle la bienvenida a este módulo, principalmente quiero felicitarlos por haber llegado al mismo. Es largo el camino y es intenso el camino, pero falta muy poco y estamos en este video y junto con los coordinadores y los tutores para ayudarlos a llegar a buen puerto, tan bien como llegaron con los otros módulos. Ahora les voy a presentar el módulo que tiene algunas características bastante distintivas con respecto a los otros módulos que cursaron. Y tal como es un seminario, se desprende de las características de cátedra, asignatura, materia. Un seminario tiene una construcción paulatina, intensa, de mucha creatividad, pero también de mucha responsabilidad y compromiso para poder lograr un producto que sea consensuado con los tutores y con el coordinador, pero que con ese producto ustedes estén convencidos que podrían cambiar la enseñanza de una temática en cualquiera de las ciencias de la naturaleza. Entonces, sin más, paso a describir cuál es la estructura de este seminario, que repito, tiene características distintivas con respecto a los otros módulos que ustedes cursaron. Bueno, este módulo se sustenta en tres ideas fuerza principales. La primera es la asunción de que la planificación de la enseñanza es una de las competencias centrales en la profesión docente. La segunda idea fuerza, que corresponde a Neus Martí, asume que un docente puede haber aprendido nuevas teorías didácticas y puede incluso verbalizar que tiene una determinada visión acerca de qué ciencia es importante que sus alumnos aprendan o acerca de cómo se aprenden mejor las ciencias. Pero es en el diseño de su práctica educativa donde se reflejan si sus verbalizaciones han sido interiorizadas y aplicadas. De eso se trata exactamente este módulo. Va a ser de poner en práctica las teorizaciones que ustedes han hecho incluso en todos los módulos que han desarrollado hasta aquí y también en las clases que se presentan en este módulo. Finalmente, otra idea fuerza es que la evaluación forma parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje y permite retroalimentar estos procesos. Por lo tanto, tiene una función formativa y no solo calificadora. Bueno, como dijimos anteriormente, el producto de este seminario es la elaboración de una unidad didáctica fundamentada. Para ello, todo el recorrido del curso se divide en dos partes. En la primera parte es donde ustedes deberían diseñar la unidad didáctica. Se divide en 4 clases donde vamos teorizando al respecto de los componentes de la unidad didáctica y las actividades refieren justamente a estos componentes y su ejecución. Todo esto conlleva que tramo a tramo que se va elaborando de la unidad didáctica va siendo enviada al tutor, va siendo corregida, valorada y con seguramente, ojalá que no, pero probablemente haya observaciones para realizar algunos ajustes. En este ida y vuelta ustedes terminarán teniendo una serie de actividades ya adecuadas, por lo menos valorada favorablemente por los tutores, y la sumatoria de todas esas actividades justamente va a conformar lo que pedimos en la parte 2. En esta parte, que consiste en la reunión y compaginación de todos los materiales que fueron producidos en las clases 1, 2, 3 y 4, se le pide además la fundamentación teórica de la misma. Entonces, finalmente ustedes van a lograr una unidad didáctica completa con su fundamentación correspondiente y que será la que entregarán en la 7ª semana a los tutores. En la 8ª se espera que finalice el proceso de corrección de todas las producciones. Pasemos ahora a describir brevemente cada una de las clases. La primera clase la hemos denominado primeras etapas en el diseño de una unidad didáctica. En esta clase se van a revisar teóricamente las características de una unidad didáctica,
Además, ustedes tendrán que seleccionar un tema incluido en los NAP. Para esto hemos seleccionado NAP pertenecientes a la biología, a la física, a la química o a las ciencias de la Tierra de la educación secundaria básica. Ustedes van a encontrar ahí una serie de NAP y de acuerdo con su especialidad elegirán uno. Ahora, una primera parte que tenemos que tener en cuenta, luego de seleccionar justamente ese NAP, es qué sé yo al respecto como docente sobre ese contenido. Entonces ahí reflexionarán ustedes sobre los conocimientos que tienen sobre el tema a enseñar. Para ello harán una especie de esquema conceptual, pero asimismo también indagarán sobre los conocimientos previos que los estudiantes tienen acerca del tema elegido. En esa clase haremos una pequeña descripción entre una dupla de saberes que a veces nos resultan confusos, que es entre lo que es el saber previo o la idea previa y el conocimiento previo. Lo encontrarán en la clase 1. Y además, una vez que han detectado el NAP, han reflexionado sobre lo que saben de ese NAP, han buscado bibliográficamente aquello que los estudiantes creen sobre ese contenido, bueno, formularán entonces los objetivos, seleccionarán los contenidos dentro de ese tema y definirán las ideas básicas acerca del mismo. La clase 2 la hemos denominado las secuencias de enseñanza. En esta clase vamos a seguir profundizando sobre el concepto de actividades de enseñanza y se va a revisar una de las tantas tipologías que existen en la comunidad en enseñanza de las ciencias. Allí se va a analizar una propuesta de Neus San Martí sobre lo que es una secuenciación de actividades teniendo en cuenta su finalidad didáctica. Además se presentará para su análisis un ejemplo de secuencia de actividades que hemos elaborado, justamente está en los anexos que yo les decía que son tan importantes acudir a ellos, son de mucha ayuda, y ustedes tendrán que diseñar una secuencia de actividades ya tendientes a lo que será la unidad didáctica. No se olviden que estos son trabajos como parciales cuya sumatoria conformará gran parte de la unidad didáctica y terminará siendo la unidad didáctica cuando le den su debida fundamentación. La clase 3 la hemos denominado Saber Hacer Ciencia Escolar. Tiene que ver con todo lo que son procesos y conocimiento estrictamente del quehacer científico y de la ciencia escolar. En esta clase se continúa con la revisión de la misma tipología que comenzamos. Lo que pasa es que se enfatiza principalmente en dos tipos de actividades didácticas, como son las experiencias, los experimentos y la construcción de modelos. Ahí, como leen ustedes en el punto 2, se reflexiona sobre la importancia de las exploraciones, experimentos y construcción e interpretación de modelos en la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel medio. Además, se profundizan algunos aspectos de la puesta en práctica de las actividades de este tipo que hablábamos, exploratorio, experimentales, todo lo que significa la implementación en el aula, cuáles son los materiales necesarios, el espacio físico, las medidas de seguridad y la construcción de modelos. Por el otro lado, ustedes desarrollarán con profundidad dos de las actividades propuestas en la secuencia didáctica, teniendo en cuenta los objetivos que persiguen, los contenidos que se abordan, las tareas del docente y de los alumnos y las posibles dificultades para su realización. Estas dos actividades tienen que ser del tipo exploratorio, experimental o de construcción de modelos, ¿sí? Por eso profundizamos sobre ellas. La clase 4 finalmente se denomina la evaluación en contexto, un tema bastante importante que todavía no podemos resolver algunos. En esta clase vamos a tratar de reconocer la función formativa de la evaluación como un proceso de retroalimentación para la enseñanza y para los aprendizajes de los alumnos, una especie de retroalimentación donde regulo mi enseñar y los estudiantes regulan su aprender.
Además se revisan las distintas instancias de evaluación, instrumentos y fundamentalmente las consignas que solemos dar los profesores a nuestros estudiantes, muchas veces con el fracaso en sus respuestas. Y además se elaboran instrumentos para evaluar distintos momentos del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Finalmente esto, como ustedes tendrán que hacer un instrumento de evaluación, nuevamente eso se adjuntará en la unidad didáctica. Llegamos entonces al famoso TIF, o sea, el trabajo integrador final, que ustedes ya conocen, que también consiste en dos partes. En la parte A, como dijimos anteriormente, ustedes compaginarán todo el trabajo que realizaron durante las primeras 4 clases, ajustarán la propuesta teniendo en cuenta las observaciones de sus tutores, y también en los foros seguramente se debatirá bastante sobre el tema de la planificación, con lo cual es probable que agreguen conocimiento en la planificación teniendo en cuenta el diálogo entre ustedes con el tutor y conmigo en los foros. Y la parte B tendrán que realizar esta fundamentación, ¿sí?, del diseño de la unidad didáctica teniendo en cuenta los marcos teóricos presentados a lo largo del postítulo. Y entonces así habrán finalizado una unidad didáctica que seguramente aplicarán en el momento en que tengan que enseñar el tema que eligieron. Bueno, ahora que sabemos cuál es la estructura general y las ideas fuerza de este seminario, quiero recomendarles que tengan muy presentes los anexos, que es donde nosotros proponemos toda la construcción de una unidad didáctica de un docente, que podría ser cualquier docente de cualquier jurisdicción del país. Estos anexos les van a ser de mucha utilidad para poder construir sus propias unidades didácticas. Así que por último les recomendamos que usen y abusen de esos anexos para poder lograr un mejor producto, aquel que sea el que ustedes consideren que con esa unidad, con el desarrollo de esa unidad didáctica, podrían mejorar seguramente la enseñanza de alguna de las ciencias de la naturaleza.